Desde Junín nos trasladamos al corazón de Agustín Roca para conocer la historia de un periodista y político destacado de nuestra ciudad que nos va a contar un poco de las internas del automovilismo y la importancia del pueblo en el partido, ¿no? Hay muchas cosas para contar. Depende de vos, lo que me puedas sacar. Vamos a verlo. Bueno, Mauricio, estamos en Agustín Roca. Estas calles, digo, si te preguntase qué imagen se te viene en este momento a la mente. Mi vida. Yo nací acá, tengo 45 años, solamente falté 10. Digo falté porque me fui a estudiar y me quedé a vivir en Buenos Aires, hasta que después hubo un clic que me dijo, tenés que volver. Y me volví. Entonces, yo digo, mi familia me reta, porque yo digo, me vine a mi pueblo, estas son mis calles y esta es mi Roca. Y ellos me dicen, no, no es tuyo, es de todos. Pero yo lo siento como mío, porque lo quiero, lo amo. Y bueno, por eso estoy nuevamente acá, viviendo y disfrutando. Cada momento que estoy, lo disfruto con mi familia, con mis amigos. Y con los vecinos también, ¿no? Veíamos sí, tomando mate en sí, la puerta, obviamente, que no se ve tanto. No, y eso es lo que tiene hoy, la gran diferencia que tienen hoy los pueblos, ¿no? De mantener esa tranquilidad, de que el vecino esté sentado afuera, de que estén tomando mates como ahora, porque el verano lo permite, y que vos pasás y parás, te tomás un mate y charlás, intercambiás palabras y seguís. Bueno, esa es la vida del pueblo y no cambia. Bueno, y acá Por estamos suerte. en un lugar emblemático, si los hay. Yo diría que es el monumento de Roca. Primero porque es la estación, la estación de ferrocarril. Y como todos los pueblos de la Argentina nacieron de la mano del ferrocarril, con la llegada del mismo. Y obviamente porque está ubicada en el centro, porque da una parte del frente a una parte de la localidad, la espalda a la otra parte de la localidad, a la 188. Y para mí es mi casa, porque yo nací acá. Debe ser por eso que salí amante del ferrocarril, yo amo el ferrocarril. Y viví 1 año y medio acá, entonces cuando se arman esas discusiones, que ¿de dónde sos? ¿De este lado de la vía o del otro lado de la vía? Entonces yo digo, no, yo soy del centro, porque yo nací en el medio, la estación está en el medio. Soy de Roca. Y bueno, acá hice parte de mi infancia y a su vez tiene una cuota de artística porque Atahualpa Yupanqui hizo parte de su infancia acá y de hecho en uno de sus libros él refleja a través de palabras la localidad de Roca, habla de la estación, habla de algunos vecinos de Roca. Entonces, para mí la estación es el monumento, es el monumento que tiene nuestro pueblo. En este lugar vamos a compartir esta charla con vos, esperemos conocer un poquito más de Mauricio. Va a ser un gusto. Bueno, Mauricio, llegamos a este lugar emblemático de Agustín Roca, que nos contabas que es donde naciste. Imagino que transitó parte de tu infancia, ¿no? En este mismo lugar. En este patio. En este patio. Sí. Vivían mis viejos acá y bueno, mi mamá cuando queda embarazada de mí me tiene acá y estuve 1 año y medio viviendo. Y bueno, por eso hoy te decía cuando veníamos caminando que debe ser por eso que soy fanático del ferrocarril, me gustan los trenes, me gusta todo eso. Y acá, bueno, obviamente era 1 año y medio, muy chiquito. Lo que recuerdo es por algunas fotos, algunas. Porque había pocas fotos en esa época. Sí, no teníamos. Nosotros por lo menos no teníamos. Y bueno, de lo que me cuentan. Pero pasaban los trenes, todavía venían. Sí, estaban los trenes de carga. Sí, porque o sea, las cerealeras que están acá atrás trabajaban mucho con el ferrocarril. O sea, el cereal se transportaba a través del tren de carga y acá quedaban detrás de la estación, en las vías de descanso, filas
de muchísimos vagones y bueno, ahí aprovechamos después cuando ya éramos un poquito más grandes a jugar, a andar por arriba de los vagones, jugar por debajo. Y bueno, la verdad que acá, después obviamente con el correr de la vida, siempre en algún momento llegamos a la estación. Por X motivo, algo se termina haciendo en la estación, porque es el centro. Bueno, vamos a arrancar, así nos contás y te llevamos un poco una etapa de tu vida. ¿De abrir? Con este elemento, el primer elemento que conseguimos de tu infancia, ¿no? Sí. Infancia, adolescencia quizá, ¿no? Sí, y la verdad que yo era fanático de tener autitos y era chico y bueno, no teníamos la posibilidad de tenerlos. Mis viejos eran laburantes y no era tan fácil como ahora que los chicos tienen todo. Y bueno, yo quería tener un juego de un autito de carrera, que un TC, y esto venía con un tráiler, me acuerdo. El tráiler se perdió. Venía enganchado acá y bueno, yo después le fui sacando todas las publicidades y les puse las que yo quería. Ah, claro. Y le puse las calco de carburando. Sin saber que con el correr del tiempo iba a trabajar en carburando. Si bien después en mi adolescencia, cuando medio que entré a los medios, mi sueño era llegar ahí, antes no. Me gustaban las carreras de auto. ¿Y de qué época estamos hablando? ¿Estos autitos de cuándo los Y esto guardás? del 80 y monedas, ¿sí? 80 y pico. Entre 80, casi llegando a los 90. Una época del TC muy gloriosa y que salieron estos autitos. Y, ¿De quién eras fanático en esa época en el TC? Uy, ¿lo tengo que decir? Bueno, no sé, digo. No, Como quieras. no, lo voy a decir. Es la primera vez que lo digo. Yo era hincha de Jorge Martínez Buero, el gaucho de Bolívar. Bueno, ahora van a decir que era hincha de Ford. Bueno, sí, corría con Ford. Y me hice hincha de él porque tenía un auto de este tipo, obviamente un poco distinto, y había publicidades que me llamaban la atención y era un referente en esa época. Y dije, me voy a hacer hincha de Gaucho Martínez Buero. ¿Y lo seguías? ¿Podías ir a las carreras en esa época o no tanto? A Junín. Cuando se corrían en el panorámico tenía un vecino que me llevaba. Y Queta Cler y Pocho Acervo, alguien que vive muy cerquita de acá. Me llevaban a las carreras, iba con ellos. Y después, bueno, cuando yo era un poco más grande, iba con mis amigos en una casilla rodante. Íbamos los viernes y la carrera era el domingo. Pero pasábamos esos 3 días de manera fantástica. Ahí en la rotonda de la cárcel, porque pasaban por ahí. Y bueno, después obviamente que con otro amigo comenzamos a ir un poquito más lejos, 9 de julio. Después teníamos un pesito y ya nos estiramos a Balcarce, que hacía cuenta que íbamos no sé a dónde. Y bueno, ya ahí me hice muy fanático de los fierros. O sea que viene de la infancia eso. Sí. Desde sí. muy chico. ¿Cómo llegas? Digamos, uno de los autitos es el clásico del regalo al niño, pero no tanto el ser fanático del automovilismo. ¿Había alguien en tu familia que miraba automovilismo? No, o sea, mi papá un mecánico que... No, a mi papá le gustaban los autos de carrera, pero ahora que recuerdo bien, y vale la pena mencionarlo porque creo que él fue el impulsor. Un amigo mío de la escuela primaria, Gastón Mazzaroni, dibujaba muy bien. Y él y su papá eran fanáticos del automovilismo. Y él dibujaba los autos de carrera. Y yo ahí empecé a mirar, no solo cómo él dibujaba, sino que estaba dibujando de algo que a mí me empezaba a gustar, que eran los autos de carrera. Entonces yo empecé a copiar esos dibujos, obviamente que estaban muy lejos de que me salgan igual, pero empecé a dibujar autos de carrera. Y él empezó a hablarme de los autos de carrera y su papá tenía un taller mecánicos acá, en el otro barrio, y obviamente en las paredes todos autos de carrera. Él era hincha de Ford, ellos eran hinchas de Ford. Y entonces como que ahí medio que me fueron llevando un poquito, ¿no?, para ese lado. Y ahora que lo pienso fríamente,
él fue el culpable de que yo esté metido hoy en todo esto. No sé si alguna vez se lo dije, pero bueno, cuando vea la nota ahora se está enterando. Se va a enterar. Y que haya tenido influencia en eso que uno lo Sí. vivía a diario y además, bueno, Sí, esto sí. de... Es más, nunca jugué con los autitos. O sea, los guardabas. sí, sí. No, nunca hacer esto. ¿Todavía los tenés guardados? Tengo estos guardados y tengo los desde la nueva generación que mis sobrinos, cuando eran chicos, llegaban a mi casa y ahí. Y mi mirada era No se podían tocar. fulminante. No se podían tocar y nunca los tocaron, pobres. Sacaban fotos y los tenían así y los dejaban. Y mis amigos que van a mi casa con los nenes, con sus hijos pequeños, claro, ven los autitos que yo tengo y quieren eso y no se tocan. No se tocan. Bueno, volvamos un poco a la infancia de un chico en un pueblo. Y el grupo de amigos del pueblo. ¿Qué travesura, qué gran travesura te acordás de chico en el pueblo? Yo no era travieso. Sí tenía dos que eran traviesos, que estábamos, pero de esas travesuras lindas que de chicos y de muy de pueblos. Nosotros jugábamos mucho a los convoy y armábamos chocitas. Había un par de cañaverales al fondo del pueblo y ahí jugábamos. Y bueno, estábamos los indios y los convoyes. Bueno, un día éramos uno y después al otro día nos tocaba a los otros. Pero no tengo de hacer líos. La verdad que no recuerdo alguno en particular. Tal vez si me pongo con los chicos y hacemos una ronda de mates o cuando nos juntamos a comer un asado, surgen anécdotas, cosas que hemos pasado, pero tiene que haber unos cuantos para decir, che, ¿te acordás de esto? Y ahí vos decís, sí, me acuerdo, y empezamos a hablar sobre ese caso. Pero acá he vivido una infancia hermosa, feliz, que a veces entramos con la nueva generación en esa discusión. Yo no digo que todo lo pasado ha sido mejor. No, cada uno vive la época que tiene que vivir y en esa época está lo mejor y lo peor. Lo que yo digo, que de todas las etapas que yo he vivido, si tengo que volver a elegir una, es la que viví, como chico. Porque jugábamos a esto y no teníamos esto. Yo tenía un regador que me gustaba jugar, un tractorcito, que era un tractor desarmado, y me gustaba regar, y había hecho el regador con una maquinita de flea. ¿Esta es la que? Ah, sí, la recuerdo. Eso, el tanquecito de la maquinita, yo lo pinchaba y con eso regaba. Entonces, y hoy yo veo a mis sobrinos que tienen una Play, todo digitalizado, su televisor en la habitación, un celular, otro por las dudas que se llega a parar ese, y eso no lo vivieron. El de tener las rodillas peladas, de estar gateando, de tener las manos lastimadas porque jugábamos en los cañaverales, porque subíamos a ese pino. A este mismo que tenemos. O porque andábamos por los techos, o cuando el cura de la iglesia no estaba y estaba la puerta abierta, nos subíamos a mirar roca desde arriba de la torre. Muy linda imagen sí. Esa de roca. Y era... ¿Creció el pueblo desde que eras chico hasta ahora? ¿Ha crecido bastante? Sí. Porque tiene juventud Roca. Sí. No, tuvo una evolución como han tenido todos los pueblos, algunos menos que otros. Y hubo una época donde la gente tendía a desaparecer de los pueblos, los jóvenes. Sí. Porque se iban a estudiar, porque obviamente llegabas a la ciudad y vos te quedabas en la ciudad y venías el fin de semana a comer de tu mamá o de la abuela los ravioles que no te los querías olvidar, pero llegaba el domingo a la tardecita y todo el mundo. Hoy eso ha cambiado. Hay muchos que estudian, trabajan en Junín, pero viven en Roca. Claro. Y por suerte en los últimos tiempos hemos visto que muchísimos jóvenes, parejas jóvenes, han invertido en Roca. Cuando digo invertido, en hacer su casa. Tienen su emprendimiento en Junín, su negocio en Junín, son empleados de Junín, pero viven en el pueblo.
Y hoy esa tendencia se va profundizando, por suerte. Bien. Y me quedé pensando cuando eras chico y las anécdotas. Siempre pasa que, bueno, veías pasar el tren o te quedabas en las historias, ¿no? Que uno puede haber imaginado de lo que pasaba con ese tren o a dónde iba ese tren, pero también nos contaron que te gustaba ir mucho a la ruta a ver pasar también los autos o los colectivos. Los colectivos. Sí, los colectivos. Sí. Otra de las cosas que me gustan. También por eso debe ser que yo soy un defensor del transporte público, ¿no? ¿Ibas con alguien de tu familia? Íbamos en bicicleta, sí, era chico y me llevaban. Mi mamá dice que yo decía, ahí vienen los cohetivos, porque no me salía colectivos. Y después, bueno, yo empecé a viajar en colectivo a Buenos Aires, en ese momento era la empresa Rojas. Yo empecé a viajar solo desde chico, tendría 13 años. Pero en esa época, viajar solo a Buenos Aires, porque mis viejos se fueron a vivir a Buenos Aires, yo me quedé. Y viajaba, entonces yo ir en colectivo me apasionaba. Y me los conocía a todos. De hecho, yo cuando iba en auto... ¿Te conocías a los conductores de los colectivos? No, el colectivo. Yo venía en un colectivo y lo veía venir y le decía, aquel colectivo es el 1060. Y era el 1060. Y no podían creer. Ahí viene un colectivo de la empresa Roja, es el 857. El número de interno que llevaban los laterales, que hoy tienen todos los micros, bueno, hoy son más grandes inclusive. Y era el 857. Sí, no sé. Y bueno, decía que cuando era chico, yo dos cosas quería hacer. Una, delegado del pueblo, y otra, conductor de subterráneo. De subterráneo. No sé por qué. Ni idea por qué. Y bueno, cuando ando en Buenos Aires, que lo uso mucho el subte, digo, qué locura, a mí me gustaba estar acá abajo. Y bueno, cosas que uno pensaba de chico, ¿no? Voy a continuar saliendo más de la infancia. Estabas acá en Agustín Roca y yo imagino que esto debe aparecer en gran parte de las pocas fotos que uno tenía cuando era... Sí. Cuando era chico. Este grabador. Tengo unas fotos de cuando arranqué haciéndole a algunos corredores que hoy con el paso del tiempo están retirados, pero que conservo alguna amistad. ¿Quién te lo regaló? ¿O te lo compraste? No creo. Puede ser que me lo haya regalado mi tía, Margarita, ¿no? Bueno, en todas las notas de un pueblo nunca puede faltar un perro, ¿no? Este me lo regaló mi tía, porque es mi madrina y bueno, cuando ahí ya más o menos que mi dirección estaba rumbo al periodismo deportivo, me regaló este grabador. Y bueno, yo obviamente lo empecé a usar. ¿Te lo regalaron porque estaba de moda? ¿Te lo regalaron porque ya te gustaba, estaba en la entrevista, eso de...? Sí, yo siempre desde chico fui medio metido, medio bastante. Observando con un solo ojo. Sí. Yo era metido. Y bueno, cuando ya tenía una idea de hacer periodismo y que estaba decidido a estudiar y todo, ahí apareció mi tía con este regalo. Sí. ¿Y eso te lleva un poco a empezar a practicarlo, hacerlo, no sé, a hacerle entrevistas en las instituciones del pueblo, algo así o no? No, directamente fue en el automovilismo. En el automovilismo. Sí, por eso me vino a la imagen un par de fotos que no hace mucho vi, que le comentaba a un ex corredor que tengo la foto con este grabador. ¿Con él? Con él. ¿Con qué corredor? Con Fabián Acuña, del cual yo tenía terror hacerle una nota a Fabián Acuña porque generaba miedo. Y hoy es con quien tengo una de las mejores relaciones dentro del ambiente. Ya no corre más, está retirado, pero nos hablamos permanentemente. ¿Y las entrevistas se las hacías cuando cuando vos ya estabas estudiando o mientras estabas acá en el pueblo? No, todavía no estaba estudiando. ¿Ibas a las carreras? Iba a las carreras y ahí ya me metí. Y las hacía para mí. Entonces, medio como que, claro, si alguien me preguntaba para quién era la nota,
ya tenía que mentir. Claro. Ya eran para mí. Pero vos entrabas a... Eran para mí. Y bueno, esto lo tuve mucho tiempo. La verdad que revolvieron un par de cajones porque hacía mucho que no lo veía. Bueno, Creo que si le pongo pilas anda. debe andar. Sí, debe andar, sí, seguro, seguramente, seguramente. ¿Tenés guardado el archivo, si se quiere, los cassettes de esa época? Tengo un par, ¿no? sí, porque antes, cuando ya me metí de lleno en esto, te pedían, un cassette. Entonces vos abrías esto, sacabas el cassette, le dabas eso y ellos escuchaban tus notas. Al igual que en la televisión, yo hice mis primeros pasos en televisión en un par de programas acá en Junín, y entonces estaba el cassette, el VHS era. VHS Matic. Claro, y bueno, vos ibas con eso, que algunos ponían con la cajita, y se lo entregabas a quien te lo pedía para que te observe, te mire, y ahí te decían, bueno, quédate o no. Después, obviamente, con el correr del tiempo fue cambiando, y entré en un mundo donde me empecé a ser conocido y ya no necesitabas de eso. Bueno, vení, que ya sabemos quién sos. Pero esto es bárbaro. Recién pensaba, naciste en este lugar en el que estamos, o físicamente, en un pueblo. Te vas con tu familia a Buenos Aires. Sí. Y decidís volver a... Te la hago breve. Mis viejos se van, dejan Roca por trabajo. Eran momentos difíciles para la familia y bueno, yo siempre digo, mis viejos nos dejaron Roca porque tenían ganas de irse a vivir a la ciudad y estar viviendo, como lo hacen hasta el día de hoy, a 10 cuadras del Obelisco. Había una necesidad, que era tener trabajo, porque había que comer. Y entonces, esas épocas eran otras. Y bueno, hubo que partir. Nos vamos. Y yo estuve 15 días, y de los 15 días, 8 estuve en cama. Fiebre, no comía. Nadie daba en la tecla que pasaba. Hasta que me llevan al hospital de clínicas, que es donde siguen viviendo mis viejos hoy. Y bueno, no tenía nada. Hasta que el doctor, no sé cómo escucha que nosotros no éramos de ahí, entonces se detiene y dice, ¿cómo que no son de acá? No, nosotros venimos de un pueblito muy chiquitito, de 900 habitantes, en el campo. Dijo, tengo el remedio. ¿Cuál es? Se tiene que volver. Yo cuando escuché eso, a mí se me habían bajado 4 grados la fiebre. Y bueno, mi viejo dijo, no podemos volver. Claro, no hay forma de volverse. El trabajo estaba allá. Y bueno, ahí interviene mi tía, que vivía con mis abuelos acá en Roca, y me dicen, hablan con mis viejos, bueno, lo llevamos, que seguramente el cuarto día va a extrañar, va a llorar, y va a decir, bueno, me quiero ir con mis viejos. Y yo no lloré, yo no extrañé nada, y me quedé. Y me iba todos los fines de semana. En las vacaciones de invierno, todas las vacaciones, y en las vacaciones de verano los 3 meses. Pero yo sabía que me volvía. Claro. Terminé el primario, entonces mis viejos, el segundo intento. Claro. Venite a hacer... no, miento, hubo ahí en 6º grado, encima está el colegio enfrente. Che, venite que tenés... No, claro. Termino el primario con todos mis amigos. Y bueno, termina y viene otro intento, venite a hacer la secundaria acá, y después te quedás a estudiar. No. Me quedo, hago los 5 años de la secundaria en Roca, y después les prometo que yo me voy a estudiar y ahí me voy a vivir a Buenos Aires. Y así fue. Y así fue. Caí de grande. Claro. Cuando terminé la secundaria. Hiciste el secundario y ahí me dijiste secundario en un pueblo. ¿También salían a bailar a la zona? Sí. Nuestro fuerte era O'Higgins. O'Higgins, ¿cómo se llamaba el lugar donde salían en O'Higgins? Y era en el Club de Defensores, no me acuerdo el nombre, pero nosotros le llamábamos al Club de Defensores. Y si íbamos a un barcito que, fíjate lo que te voy a decir, está frente a la estación de tren, o estaba. Y ese sí me acuerdo, se llamaba Bar La Familia, de un matrimonio grande. En O'Higgins. Sí,
Y nosotros íbamos y hacíamos la previa, ya teníamos una previa. Y nos tomábamos una copa de café al coñac. No sé por qué. Costaba 30 centavos la copa. Y ojo, teníamos que juntarlo, claro, no era que... no era. Íbamos todos, una vez fuimos 9 en una camioneta. Que un amigo tenía, entonces nosotros no teníamos auto, sí, sí. Y había uno que el papá tenía, una camioneta, y como íbamos por camino de tierra, no necesitábamos carnet, nada, íbamos todos a O'Higgins. Algunas veces Rafael Obligado, otro fuerte fue Baigorrita. Pero esos eran los puntos que más andábamos. Después ya algunas escapadas a Spectra, a Pergamino, a Ribeños, Iron, ¿no? Sí. Sí. Que después cuando cambió, creo que estaba Dual de gobernador, que hasta las 4 de la mañana nos íbamos a bailar a Teodelina, porque era provincia de Santa Fe. Entonces íbamos a Ribeños hasta las 4 y hasta las 7 de la mañana, una locura. Hacíamos después 100 kilómetros para venirnos. Por eso eran los lugares. Pero si me decís, en la infancia del secundario, en la juventud, digamos, O'Higgins. Y después los sábados, Colapso voy los domingos, On Time. Eras de salir. Sí, no era... Primero mis viejos estaban preocupados porque yo tenía 15 años y seguía jugando con los autitos. Claro. Después se preocuparon porque no volví. Claro. Recién me contabas, Mauricio, de la juventud. Digo, en el pueblo uno acostumbra a salir digo, desde las salidas o cuando, bueno, en muchos casos estudiar, digo, la universidad o el terciario siempre está en alguna localidad cercana. Vos estabas en la época donde todavía estaba el servicio militar, ¿no? Claro. ¿Te tocó o no te tocó? A medias. Me tocó el 763, o sea, de cabeza. Creo que fue uno de mis máximos miedos, hacer el servicio militar. Porque siempre tenía eso de que, viste, que generaba miedo. Y fui a revisación, quedé apto, me sellaron la libreta, pero en ese momento se da lo del caso Carrasco. Sí. Y ahí como que hay un freno. Y yo me acuerdo que nos dicen que nos teníamos que ir, que nos iban a llamar. Pasaban los días y nada. Y no era como antes, o sea, yo no tenía teléfono, no existía celular, nada. Entonces dependía, que nos notificaban. Yo dependía del correo. Y el correo estaba a 1,5 cuadras de acá de la estación. Una estafeta, entonces, ¿no? Claro, yo todos los días iba en la bicicleta. A ver. Abría, no hay nada para mí, porque mi otro miedo, era que no me llegue y me vengan a buscar por desertor. Claro. Y así estuve como 3 o 4 meses. Y después, me acuerdo que las oficinas del servicio estaban ahí del municipio al lado de la iglesia, que después funcionó la UNOVA. Sí. Ahí estaba el centro. Y fui a consultar y ahí me notificaron que no. Que no te tocaba. Que quedaba libre. ¿Y estabas ya haciendo ahí algo de periodismo? ¿Vos ya en Junín con las radios? No. Yo ahí comienzo porque hasta que me toca, digamos, lo del servicio militar, yo iba a ser ingeniero agrónomo. Porque bueno, un clásico en los mi pueblos primo también, acá, ¿no? en Roca, es ingeniero agrónomo, tiene la agronomía y yo estaba todo el día ahí. Y andaba en la camioneta y daba vuelta, iba al campo con él. Y entonces dije, voy a estudiar ingeniero agrónomo. Pero cuando aparece esto, que yo me pierdo el año. Claro. Me quedé un año colgado. Ah, claro. Entonces, ahí empieza a aparecer lo de los medios. Aparece un programa de fútbol de inferiores, fútbol del siglo XXI de Germán Gaspar. Y entonces él necesitaba a alguien que cubra a Origone. A Origone, que contanos, es el club... El club, Origone es el club de acá. Entonces, un amigo en común de Germán
le preguntan si no tenía nadie acá en Roca que pueda cubrir eso para la radio, para el programa de él. ¿Qué radio? ¿Una radio de Junín? La radio LT20. de Junín, LT20. Sí. Entonces, Arnoldo Diciasio era el enfermero de la salita de Roca. Falleció hace mucho tiempo, una persona muy querida. Y él le dijo, yo tengo una persona. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Se dedica? No, pero es metido, me va a decir que sí. Y viene y me dice. ¿Pero te habían visto alguna vez acá en el pueblo? ¿Hacías entrevistas a los vecinos? No, creo que yo en los actos de los colegios, por ahí animaba. En el grupo de la escuela yo era medio el líder. Conducías los actos. Claro, y yo era que manejaba la batuta de mis compañeros, se enojaban, y hoy siempre me lo echan en cara. Vos hiciste lo que quisiste con nosotros, si decía que teníamos que ir para allá, nosotros íbamos para allá, sí. Pero no, bueno, tenías razón, porque si vos no lo organizabas, nosotros no lo organizábamos. Y hoy nos seguimos juntando, porque yo agarro el teléfono y digo, che, hoy nos vamos a juntar a cenar, y nos juntamos a cenar. Un gran organizador. Entonces empezó eso, y bueno, dije que sí. Y a partir de ahí fue el comienzo. Porque después me llama Rubén Asconzábal, que estaba en LT20, Radiovisión Deportiva, pero ya para cubrir la primera. Claro. Miércoles ya para mí era de los chicos a la primera, y tenía que escribir en el diario a su vez. Ahí ya me tembló un poco porque... ¿Y conocías habías estado, no, te metiste ahí en el fútbol de lleno? No. Y bueno, ahí arranqué. Después se mezcla con esto de las carreras, claro. Y había un programa en LT20 que se llamaba Motor Sport. Y lo conducía Jorge Hankin y Claudio Raffaelli. Que terminamos siendo grandes amigos. Lamentablemente Claudio nos dejó hace muy poco. Y ahí me empecé a arrimar yo y me empecé a meter al programa, a escucharlos. Y bueno, después me gusta el automovilismo y me dieron participación. Y ahí yo arranqué con el automovilismo. Y ahí ya era como pero todavía no estudiaba. Claro, pero era como la síntesis, eso era por ahí. Era por ahí. Era por ahí. Al otro año le digo a mis viejos, me voy a vivir a Buenos Aires, voy a estudiar periodismo deportivo. Felicidad absoluta en la familia. Sí. Y me fui a vivir a Buenos Aires y estudié periodismo deportivo y ahí yo empecé a salir, yo continuaba saliendo para la radio vía telefónica. Como iba a la CTC, la Asociación Corredor de Turismo Carretera, salía desde ahí, empecé a conocer gente. Claro. Hasta que, ya con este grabador, yo salía y viene un periodista que tiene un programa... Con ese mismo grabador. Ya con este grabador, pues ya ahí mi tía me lo había regalado. Conozco un periodista, Osvaldo Tarafa, que hoy tiene un programa en Radio Argentina, lo sigue teniendo, y me dice, ¿vos para quién salís? Y bueno, me pide un cassette. Yo saco el cassette y digo, mira, estas son mis notas. Y a los 2 días me llama y me dice, bueno, vas a empezar a trabajar conmigo. Hoy dentro del automovilismo, es el 4º programa en cantidad de años. O sea, Carburando, Campeones, Osvaldo Tarafa y Vuelta Previa, son los 4. O sea, de los 4 yo trabajé en 3. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? ¿19? Tenía, sí, 19. Yo ya llevo 22 años en esto, de 45 que tengo. La mitad de mi vida. Y ahí ya empecé, después empecé a viajar a las carreras. Mi primera carrera llegué en camión, porque fui con Osvaldo Tarafa, tenía un Fiat Regata 85 y en Saladillo se rompió. Y bueno, se tuvo que quedar y alguien tenía que ir a cubrir la carrera. ¿Qué y para un camión y pregunta qué había pasado. Se nos rompió el auto, qué sé yo, entonces le dice, mirá, nosotros somos periodistas, ¿vos tenés problemas en llevar a él a Bolívar? No, lo llevo. Yo iba con una camisa blanca, roja y amarilla, idéntica a la de una petrolera. Y una campera así, que las tengo. ¿Las tenés todavía? Sí, las tengo. Y ahí yo llegué a la carrera, en un camión, con ese grabador, con esa camperita, a hacer notas. Y el lunes siguiente, todo lo que pasó, lo tuve que explicar yo.
porque Osvaldo no pudo llegar. Y a partir de fue Así, coraje, una escalera. animarse. Llega el momento de conocer Sí. a la gente de Campeones. Me hago muy amigo de Roberto Giorgi. Y él me dice un día, che, ¿no te gustaría trabajar en Campeones? Es como en el fútbol, querés jugar en Boca o en River. Me dice, mira, anda a presentarte porque escuché que están buscando gente. El lunes fui a la oficina, hablé con Jorge Leñani y le dije, mira, me gustaría trabajar acá en Campeones. Está bien, llevé cassette al otro día, hiciste algo de televisión, sí, en Junín, tráemelo. Eso fue un lunes, el martes le llevo los cassettes, el jueves me llaman a lo de mis viejos, que yo ya vivía en Buenos Aires, Pepe García de Campeones, Mauricio Bancilla, sí, él habla. Mira, te molesto de Campeones, tenés que venir a buscar la ropa porque el viernes viajás a Balcarce. Yo primero pensé que me estaban jodiendo. Y dije, alguien me está cargando. Y era real. Me fui a buscar la ropa, yo cuando me dieron toda una bolsa con las camisas, las remeras, la gorra de Campeones y un par de calcos, yo tocaba Tocar el cielo tocaba con el cielo con las manos.